Bienvenidos a Más allá del Firewall, tu podcast de ciberseguridad y tecnología, con Luis Diago y Javier Contos. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Luis Diago y junto con Javier Contos os presentamos esta nueva temporada de Más allá del Firewall. Buenas tardes, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien, ¿y tú? Pues bien, aquí empezando nuevos comienzos, que es para variar es algo que ya hemos hecho bastantes veces, pero bueno. Así que otra más. Sí. Hoy traemos un invitado diferente y es que hoy tenemos el honor de contar con una de las voces más reconocidas y versátiles del doblaje en habla hispana. Él es la voz que nos ha acompañado en diferentes videojuegos, documentales, audiolibros e incluso sin ir más lejos, le habréis escuchado en la introducción de este podcast. Aunque estoy seguro de que muchos de vosotros reconoceréis su voz de escucharla probablemente cada vez más en diferentes medios y redes sociales. Luego hablaremos un poquito de eso. Y es que estoy especialmente ilusionado de contar con nuestro invitado de hoy, en el cual, pues qué decir, o sea, es un tío genial, encima es un buen colega y bueno, espero que hablemos pues desde sus inicios en esto del audio, de la grabación y demás, hasta las nuevas tecnologías y el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en este mundo de la voz. Y bueno. Pues estamos aquí dando la bienvenida a Arturo López. Buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, Javier y Luis? Muchas Buenas. gracias por esa intro, me queda grande. Espero que haya quedado bien porque delante tuya me acomplejo un poco, que tú tienes muchos años de Bueno, ya experiencia será y claro. menos. Ya sabes que a nosotros los profesionales de la voz siempre nos ocurre lo mismo, nos atribuyen que tenemos una solvencia a la hora del discurso oral que no tiene por qué haberla, porque ten en cuenta que a mí me dan escrito lo que tengo que decir. Y entonces no siempre tenemos un buen speech o tenemos una facilidad de palabra llamativa o destacable. Bueno, pero nos conocemos ya, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, así para empezar, un poco a modo de introducción, ¿cómo fue tu primer acercamiento a este mundillo de la voz? ¿Fue algo que descubriste temprano? ¿Te llegó por casualidad? ¿O cómo fue? Bueno, para mí cuando lo descubrí, por decirlo de alguna forma, siempre tuve la sensación de que llegaba tarde, de que había dejado pasar mucho tiempo. Ahora con la perspectiva de los años, pues no pienso que haya llegado tan tarde. Pero fue allá por el año 96, yo estudiaba Cágate Lorito, ingeniero de caminos, lo dejé con algunas asignaturas de cuarto, monté un negocio de venta de arte, sobre todo de grabados, con mi hermana. Vendimos pues a varias empresas, no nos iba mal. Y coincidió que hubo una ruptura sentimental con la pareja, con la chica con la que estaba en aquel momento en la universidad. Y me di cuenta que tenía que cambiar de vida, que tenía que ponerlo todo patas arriba e intentar ser más feliz. Y paralelamente, luego si queréis entramos con un poco más de detalle, tampoco quiero aburriros tan pronto. Paralelamente valoré una posibilidad de aprender locución, de ser locutor. Es decir, me pregunté qué Ujú. es lo que me gustaría hacer en la vida y me di cuenta que ingeniero de caminos, desde luego no, nunca me he arrepentido de dejarlo. El negocio del arte nos iba bien, pero tampoco me hacía muy feliz. Y sin embargo, a través de una coincidencia que me hicieron una entrevista en una radio amateur, me di cuenta que me gustaba mucho estar frente a un micro y me pregunté cómo habría que hacerlo para ser locutor profesional. Y bueno, pues empecé a mover fichas y a investigar un poco y eso me ha traído 27 años después a estar aquí junto a ti y a tu amigo hablando de mi trabajo. Joder, 27 años. Pues sí, son bastantes. Os Bueno, cuento un sí, poco cómo fue el azar de la primera entrevista. Pues vale. yo, justo antes de separarnos con mi novia de aquel entonces, de la escuela de ingeniero de caminos, eh, hubo una presentación de la primera película protagonista de su ex.
y nos invitaron a ir. Y yo me moría de celos y pensaba, joder, tener que ir a que todas las cámaras, la televisión y tal. Entonces, puro celo y puro ego, ¿no? Hasta que Ujú, en principio pensé casi el proponerle a ella que no íbamos a ir y me di cuenta de mi mezquindad y reflexioné y rectifiqué y dije, no, no, tenemos que ir porque en el fondo esos son unos problemas míos, complejos míos del éxito de los demás, ¿no? En este caso es su ex. Y en la presentación, con las copas y tal, con todos actores famosos y eso, conozco a una persona que era también amigo de su ex, que es un locutor de radio amateur, y al enterarse de que yo tenía esa pequeña galería de arte, me propuso hacer una entrevista en la radio. Bueno, ujú. pues fui, quedé con él y es cuando descubrí que estar delante de un micro se me daba, bueno, no sé si se me daba bien, pero me hacía bastante feliz. Y inmediatamente después se rompió mi relación, dejé la carrera, dejé el negocio y tal, y me volqué íntegramente en intentar ser locutor. Bueno, pero desde luego, independientemente de esto que estás contando, la voz que tienes, digo yo que eso ya no estaba de antes, evidentemente. Entonces, Bueno, o yo sea, tengo una visión un poco sí, sí, sí. particular de eso, ¿eh? Es Mm, decir, la gran mayoría de los que estamos en este trabajo es porque alguien en algún momento nos ha dicho, vaya, qué voz más bonita tienes o algo parecido, ¿no? No digo yo que la tenga, ¿eh? Digo que mm. alguna vez lo hemos oído. Y luego descubres que realmente lo que importa es la técnica, es decir, yo diría que el 80% es técnica y el 20% es voz. He conocido personas con una voz en vivo, en la calle, maravillosa, que luego con el micro no sacan tanto partido. Y al revés, personas que tienen una voz que en principio podría parecer anodina, que no destaca, y luego se ponen delante de un micro y suenan maravillosamente bien. Recuerdo a mi profesor, Carlos Infante, que decía que no hay voces que suenan mal, hay voces que son mal usadas. Y yo soy 100% de esa opinión. Porque para lo que a ti te puede parecer una voz bonita, hay personas que pueden no parecerle que mi voz o la de otros u otras sean bonitas. Sin embargo, algo técnicamente bien hecho, una expresión oral bien hecha, eso es algo objetivo. Entonces, llegamos a la conclusión, o por lo menos yo he llegado a la conclusión después de tantos años, que cuando la voz se usa bien, cuando la expresión oral es correcta, toda voz suena bien. No depende tanto del timbre o de las cualidades naturales, ¿no? Ujú. ¿Y qué dirías que es lo que más te engancha o te enganchó de la radio? O sea, de la radio, de la locución para seguir haciendo cosas como radio, como narración. La verdad es que para contestar esta pregunta con digamos, la suficiente profundidad, hace poco en el estudio donde estoy llegó una locutora mucho más joven y me decía, ¿desde cuándo llevas trabajando tú? Me preguntaba. No, realmente me dijo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Y le dije, en el año 97. Y dice, ¿y desde entonces llevas trabajando? Y yo le contesté, no, desde entonces no he vuelto nunca a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que más me ha fascinado? Que para mí no es un trabajo, es una ocupación pagada. Es decir, desde el punto de vista comparativo con con los demás sistemas de producción o las demás aplicaciones laborales, los demás esfuerzos, el mío me parece que tiene un esfuerzo cero o rozando cero. Entonces, lo que más me ha gustado es que yo nunca he trabajado. Eso está bien. Aunque puede derivar en trabajar de más, ¿no? En horas de más. Pero bueno. Sí, hay veces que le he hecho más horas, que eso sí que es un rollo, no lo voy a negar, es decir, técnicamente yo no lo veo un trabajo muy esforzado, ¿no? Lo veo, como digo, un ocio bien pagado, o por lo menos pagado. Pero lógicamente es como el problema de las croquetas. A mí me gustan, pero no me tomo 30. Entonces hay veces que me doy panzadas de grabar que sí, en esos momentos me resulta un poco más sacrificado, pero bueno, tampoco la sangre llega nunca al río. Y entre doblar, por ejemplo, un personaje de un videojuego o narrar un documental o un audiolibro, ¿cuál disfrutas más? Cada formato en mi vida profesional tuvo su época.
Al principio me hinché a hacer documentales, más de 3000. Después me hinché a hacer videojuegos, cerca de 500. Y la última época me hincho a hacer audiolibros, que es, digamos, el hermano pequeño de la locución, el hermano pobre, y creo que lo he disfrutado igual. Es decir, a base de hacer algo muy repetitivo, el hándicap que tiene es que el umbral de disfrute va bajando. Cada vez te llama menos la atención desde un punto de vista emocional y tienes a hacerlo pues un poco más automático, es inevitable. Pero un documental muy bonito lo disfruto exactamente igual que un audiolibro muy bonito o que un doblaje de un videojuego muy bonito. Y a la hora de darle vida a un personaje al cual estés dándole su voz, ¿sueles encargarte tú o te dan pautas o a veces mitad mitad? Pues a veces mitad y mitad. Ujú, Por ejemplo, en el videojuego siempre hay directores, siempre hay una persona que se ha encargado de hacer el trabajo, se llama de localización, de ajustar el texto y además identificar el personaje, en qué escenas va a participar, dar contextualidad a lo que vas a decir y te va contando y explicando qué actitud espera de ti a la hora de doblar el videojuego. Y luego la otra mitad es lo que tú seas capaz de dar y lo que tú seas capaz de entender. Es decir, alguien te propone, este personaje en esta escena está enfadado o lo están torturando, ¿no? Como tantas veces ocurría en Call of Duty. Bueno, pues es lo que tú entiendes por estar sufriendo y ajustándose lo máximo que puedas al original, que suele venir en inglés. Y hablando de Call of Duty, tenemos una duda y es que, bueno, hemos visto que ha salido en varios Call of Duty, en la versión en castellano, y es que la duda es si en el último, en el Black Ops 6 también o no, porque hay una voz que se parece bastante a la tuya y claro, estábamos muy rayados diciendo, oye, ¿será suya o no será suya? Casi seguro que no, porque en los últimos tiempos prácticamente ya no hago nada de videojuego. O sea, en los últimos 4 o 5 Ujú. años no sé si habré participado en 3 o 4 videojuegos, a lo mejor 5 como mucho, pero casi seguro que no. No me extraña porque deben estar un poco hartos de oírme, ¿eh? No, pues es que hay un personaje que se parece bastante y ya te digo, muy rayados. No sabíamos si eras tú, ¿no? No, no, creo que no, esta vez no. Y bueno, y hablando de entonces de tanto trabajo que has hecho diferente, me refiero, ¿hay alguno del que te sientas especialmente orgulloso o simplemente cada etapa ha tenido eh, el momento de sentirse orgulloso, ¿no? O sea, no sé si... Sí, fíjate, Mm, de lo que humildemente me siento orgulloso, que además lo digo con cierto recelo, porque como mi profesión tiene un componente artístico, suele estar vinculado mucho el ego, y he visto y padecido bastante el ego, digamos, encumbrado. Entonces, cada vez que hago alguna reflexión al respecto de mi orgullo, intento someterlo, ¿no? Y tenerlo bastante controlado. Pero de lo que me siento orgulloso es de haber llegado hasta aquí como profesional ininterrumpido durante tantos años. Eso sí que es realmente un orgullo, porque luego sí, hay trabajos que, bueno, les has cogido un poco más de cariño, algún videojuego que por el momento, por el impacto que tuvo, pues te gustó un poco más. Pero lo veo todo muy pasajero, es decir, haces una serie de documentales y tiene éxito y a los 2 meses se han olvidado, ¿no? Y los videojuegos en el fondo igual. Curiosamente, el hermano pobre de la locución, que es el audiolibro, no le ocurre tanto. Es decir, un audiolibro puede ser puntero en ventas y pasar los años y seguir siéndolo puntero. Es una lección también que da al ego. Pero efectivamente, como os digo, de lo que más orgulloso me siento es de haber llegado hasta aquí. ujú. Al final, bueno, el audiolibro a lo mejor pueden ser, no sé, 9 horas. Puede ser un ¿Mm? audiolibro a lo mejor de Y narración. 70, y 70 también he hecho, ¿eh? Audiolibros de Bueno, 70 horas. joder, pues entonces ya 70 horas, claro. Y a lo mejor un personaje son
no sé, depende del personaje, pero pueden llegar a ser 5 minutos en total, ¿no? Entonces también Sí, supongo que... depende. Hay personajes de videojuegos que pueden estar hablando a lo mejor hora y media, 2 horas. Y efectivamente, el audiolibro, yo he llegado a hacer uno de, bueno, con dos de la autora Ayn Rand, entre los dos, más de 100 horas duran los dos. Y efectivamente acabas conociendo a los personajes y a la autora perfectamente bien. Mm. Antes has mencionado el cómo interpretar un personaje cuando está sufriendo o siendo torturado. Y se me Mm. viene a la mente, ¿hay algún personaje en el cual te haya costado más, o más que costado, sí, que te haya sido incómodo, que se ha sido difícil de tratar por ese tema? O sea, ¿cómo has manejado algo así, como que te pidan, lo que has comentado ya, de tortura o de sufrimiento de Sí. un personaje? Os voy a ser absolutamente sincero. Yo desde el principio siempre me he considerado locutor y siempre he buscado serlo. Mm. Luego, sin haberlo buscado yo expresamente, sobre todo en la primera época que se empezó a doblar videojuegos, pues nos llamaban más a los locutores, que estábamos más disponibles a la hora de acceder a ese nuevo mercado. Pero contestando o intentando contestar a tu pregunta, a mí la interpretación siempre he considerado que no ha sido mi fuerte. Mi fuerte ha sido mucho más la narración, en lo que yo me siento más seguro, lo que lo he estudiado más. Entonces, te podría decir con toda la humildad del mundo que cualquier personaje con cierto grado de intensidad, yo siempre me he quedado con la duda de si se lo había dado o no. Es decir, al director le valía, pues bueno, pues contentos todos. Pero yo siempre he cuestionado que realmente no soy actor, soy mucho más narrador y no sé, diría el 70% de los ingresos en mi carrera profesional han venido de la locución, de las narraciones, de la publicidad y de los documentales y ahora audiolibros. Pero, como os digo, cualquier personaje con cierto grado de intensidad siempre me ha costado trabajo. ¿Para qué os voy a decir lo contrario? Mm. Y, por ejemplo, claro, a mí se me viene a la cabeza ahora, eh, aunque no lo quieras, en un audiolibro, por ejemplo, también hay diferentes personajes. Sí. Entonces, alguna entonación a lo mejor te podría tocar darle, o bueno, eso lo eliges tú, Sí, por norma o- mm, general, hay veces que hay directores también para hacer el audiolibro, depende también de la editorial, hay veces que lo exigen, pero por norma general te lo dejan hacer como tú lo consideres. Entonces, efectivamente, los personajes hay que darle un grado de interpretación, pero no llega a ser un grado de interpretación, digamos, de doblaje. O sea, no quiere parecerse a la vida real, sino hay que dar un cierto grado de sutileza a que lo que se está diciendo se contextualice de la forma que se necesita para el texto, pero sin llegar a interpretar, es decir, es muy sutil. sí, o sea, sería como cierta intensidad o cierta velocidad Eso es, en la eso frase, es, o sí. eso es. Y había otra pregunta que te queríamos hacer, pero según cómo lo vas respondiendo, no sé si tendría mucho sentido, pero bueno, te la voy a hacer. Y es que cuando has tenido que hacer estas interpretaciones o estas entonaciones, ¿qué tipo de personaje crees que puedes dar tu voz? O sea, es decir, ¿prefieres más un héroe, un villano o Mm. un personaje más neutral? ¿O qué crees que te va mejor a ti, ¿no? O yo que sé, por ejemplo, has dado la voz de una inteligencia artificial en el Doom, ¿no? La de Vega, Sí. pues no sé. Pues fíjate, sí que lo veo una pregunta muy interesante que estoy seguro que la respuesta no será muy universalmente compartida, porque no sé, es una respuesta un poco particular. Yo siempre he creído que los personajes oscuros, malos, permiten más sutilezas y más desarrollo del personaje que los buenos. Los buenos yo siempre siento que se tienden a estandarizar, es decir, un personaje bondadoso, afectivo, formal, leal, honesto. Para mí tiene un rango de realidad que es bastante reducido. Sin embargo, un personaje malvado, retorcido, que no sabes, que no te puedes fiar de él,
tiene un rango absolutamente amplio, es decir, con sutilezas puedes decir al oyente, al consumidor del audio en el formato que sea, le puedes dar a entender que este personaje o es malo o lo va a ser. Y por lo tanto tiene más espectro para, bajo mi punto de vista, lucirse. Dicho eso, te diré que de los 330 audiolibros que he hecho, pues fácilmente que 250 sean novela negra. Es decir, parece ser que el quien me contrata opina como yo, porque casi siempre me dan novela negra, oscura, thriller, de asesinatos, de misterio, de miedo, y por ahí van los tiros. Mm. Además, como tienes así voz grave, yo creo que pega bastante, sí, en ese tipo de narraciones o de personajes, sí. Sí, yo creo que también pegaría para todo. Es como cuando yo hacía documentales, que ya te digo, debo tener hechos más de 3000. Cuando hacía narradores me hacía mucha gracia porque había clientes tipo Canal Plus que expresamente me pedían para, con esa intensidad que le da Arturo López de tal, ¿no? Y daba la sensación que era lo único que sabía hacer. Pero es una pescadilla que se muere la cola. Como te llaman por eso, les funciona y te siguen llamando por eso. Pero no llegan a descubrir otra faceta que puedes perfectamente tener, pero como no te dejan de pedir lo otro, pues da la sensación que te encasillas a la fuerza, ¿no? Pero por eso digo que no depende tanto del registro, sino de la actitud o de la maleabilidad del actor. Ujú. Y, ahora, si no me equivoco, has estado también haciendo radio, ¿no? O sea, no me equivoco, ¿has hecho algo de radio? Sí, hace muchísimos años, allá por el 97, estuve haciendo algo que a mí me apasionaba, pero que es como decía John Lennon, la vida es aquello que te ocurre mientras tú haces otros planes, ¿no? Pues igual, pues yo hacía otros planes y la vida me ocurría otra cosa. A mí me encantaba la radio nocturna, y entonces fui director de mi propio programa, como digo, allá por el 97. Y tenía, pues bueno, el programa clásico de entonces, que vosotros ya casi ni lo habréis oído por juventud, pero que en aquella época eran, digamos, los últimos coletazos de la radio nocturna y de la radio musical. Entonces, como digo, tenía mi propio programa y lo disfruté mucho, pero no voy a dar nombres para que nadie se sienta dolido. La radio era muy informal, yo intentaba hacerlo lo mejor que podía, funcionaba bastante bien de audiencia, a pesar de los pesares, y paralelamente me empezaba a salir bastante trabajo por el día, porque ese programa era de 12 a 2. Ujú. Y me empecé a dedicar más al trabajo más serio, ¿no? En el que lo hacías, te pagaban y hasta la siguiente. Con la radio estaba siempre detrás, o sea, era un caos. Lo disfrutaba mucho haciéndolo, pero me iba a morir de hambre. Y aparte de eso, ¿qué otras diferencias hay entre radio y doblaje? O sea, en toda la parte esta de improvisación y demás, mm, ¿echas de menos algo de eso o? La verdad es que no lo echo de menos. No sé, puede parecer una contradicción, pero en un ambiente así relajado, doméstico, entre amigos, tal, la expresión oral sin tener un guión, pues puede parecer que no se me dé mal. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, la entrevista, yo agradezco que sea desde mi espacio, con mis medios profesionales y tal, que me da mucha más tranquilidad, ¿no? Pero no te creas que el directo a mí se me da también, ¿eh? Es decir, me intimida un poco. Yo recuerdo que yo hice también varios offs de programas de televisión y en uno en concreto se valoró la posibilidad de hacerlo, el programa general lo hacíamos en falso directo, y se valoró la posibilidad de hacerlo, el especial de Navidad, en directo. Y yo dije, tierra, trágame. Y me decía todo el mundo, pero tío, no, ¿cómo te puede intimidar esto con las tablas que tú tienes? Y yo decía, es que el directo me acojona una barbaridad. O sea, y estuve como una semana rezando, por favor, que no se haga en directo. Y entonces tuve suerte porque iban a traer invitados como Carlos Latre, personas así muy destacables y muy Ujú. destacadas de la televisión, y su agenda no la tenían para esa fecha, y entonces lo hicieron en falso directo, el especial de Navidad, y me salvó. Pero ya te digo, estuve rezando una semana, por favor, que no sea en directo.
Mm. Entonces, la gran diferencia es que hay personas que nos hemos acostumbrado a intentar resolver la situación de la comunicación oral que se necesite para cualquier formato que te planteen, siempre y cuando no tengas que improvisar o siempre y cuando lo tengas escrito. El problema está, yo lo veo, vamos, esas personas que se ponen al frente de galas multitudinarias, que empiezan a improvisar, que lo admiro una barbaridad, yo no podría, me comerían los demonios. Eh, Te iba a decir, habías comentado Pensé el que os habéis cómo... dormido. No, no, es que estaba No, no, no. pensando cómo formular esto. Has mencionado lo de el trabajar desde la comodidad de tu casa, entiendo, Sí, y cómo bueno, te es da un la estudio. seguridad. Bueno, sí, estudio. Me refiero que Sí, es la comodidad tuya de estar ahí. sí. Y me he acordado de decirte, en este caso, viendo cómo ha evolucionado el tema de radio y ahora que está tan en auge los podcasts y tal, ¿no te ves explorando algo de ese mundo? Bueno, yo he hecho ya podcast, Ujú, series podcast para Podimo, pero mm, no como vosotros. Me las encargaron, lo hice, lo produje, me las pagaron para mi gusto bastante bien. ajá, Y por eso digamos que mi experiencia podcast es de contratado, es decir, lo mm, vuestro es lo que tiene realmente valor en cuanto a que el contenido os lo buscáis, decís vosotros. A mí me dijeron, haz esto, me lo das y es de Podimo, ¿no? Por esto que se llama una de las series Amores que matan. Es una serie que se me puso también un poco los pelos de punta porque eran de parejas asesinas. joder, Tuve, tuve que hacer un podcast de cada pareja asesina famosa, aparte de Bonnie and Clyde, hay bastantes Ujú. más, ujú, y desde luego fue de ese tipo de true crime bastante impactante. Pero sí, siempre me llama la atención el hacer un podcast propio. Veo algunos hándicaps. Uno es que yo creo que empieza a haber más podcasters que oyentes. Es decir, es que Sí. todo el mundo tiene un podcast. Y claro, está un poco sobredimensionado el mercado audio. Y segundo, que me falta el tiempo. Estoy en un momento muy particular. Bueno, llevo ya en este momento particular un rato largo. Y es que por un lado tengo todos los medios de producción y todas las capacidades del mundo para generar todo lo que pueda ser capaz de soñar. Y eso, por un lado, me hace muy feliz. Pero por otro lado, no tengo tiempo para generar esos proyectos ilusionantes. Y entonces me tengo que conformar a ir resolviendo la jornada laboral con todas las cosas que me van encargando. Y cuando acaba la jornada, siempre cuando vuelvo a mi casa digo, joder, debería ponerme a hacer eso que tengo en mente. Pero bueno, me imagino que tarde o temprano bajará un poco la intensidad de trabajo y empezaré a pensar en opciones de series podcast que efectivamente tengo en mente y que me gustaría desarrollar, aunque sospecho que van a tener poco éxito de audiencia. ¿Por qué sospechas eso? Esto, así, te salgo al Pues paso, ¿eh? Te salgo al paso. ¿Por qué? sí, sí, no, no, Porque, muy bien. Pues mira, intuyo que mi forma de concebir el audio está obsoleta. Es decir, para personas como vosotros, que sois más jóvenes, hijos obviamente del momento que estamos viviendo, que es bastante revolucionario, bastante distinto, bastante disruptivo, tenéis una concepción del audio que a mí me cuesta mucho trabajo enganchar. Eh, ujú, Mi idea es más de una producción exquisita, es decir, más de la vieja escuela. Y creo que eso no tiene tirón de audiencia. Lo que tiene tirón de audiencia es lo que hacéis vosotros, una idea particular, muy centrada, muy localizada, hacer entrevistas, empezar a dar contenido, pero muy fresco, muy dinámico, prácticamente sin guión, pero con la solvencia profesional que os hace que el audio os quede bien. Y yo no acabo de entroncar en esa idea. No sé si por eso, en caso de que llegara a desarrollar esas ideas de podcast, a lo mejor debería cambiarlas, la naturaleza de ellos y hacer algo más, un poco más actualizado. Y por otro lado, bueno, también está feo pensar solo en el rendimiento económico. Uno tiene que hacer lo que le hace feliz y si al resto del mundo no le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ya os digo, yo creo que me he quedado un poco desfasado. Soy demasiado de la vieja escuela. yo aquí
Mm, tengo una duda también y es, si no, porque claro, tú estás hablando de, bueno, de nosotros los jóvenes que hacemos a lo mejor un contenido más improvisado o más, Fresco, sí, o incluso con un lenguaje más, ¿no? Más ya no. bajo nivel, vamos a decir, ¿no? Que bueno, sí, que podría enganchar más, pero si lo pensamos, eh, la mayoría de la población que hay, por ejemplo, ahora mismo en España es mucho más adulta, vamos a decir, ¿no? O sea, ¿cuánto será la audiencia a lo mejor de chavales de 20 años en comparación con la de gente de 40, ¿no? Mm, Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso, y claro, también claro. lo que he dicho no está apoyado en cifras. O sea, a lo mejor llega alguien y me dice, pues las estadísticas dicen lo contrario. También es una sensación mía que a lo mejor es más problema mío que una respuesta social. El, pero Mm. bueno, es esa idea que tengo. Hombre, Yo habría que creo que investigarlo. sí, habría que investigarlo, Mm. efectivamente. Y bueno, claro, has dicho tienes un volumen más grande de trabajo, no puedes hacer a lo mejor pues iniciativas como el podcast y demás. Y aquí es donde entra, donde viene la parte de la tecnología, ¿no? Y es que, bueno, en primer lugar te voy a preguntar, ¿qué cambios has notado en la industria del doblaje eh, gracias a la tecnología? Y luego vamos a pasar a más preguntas de este ámbito. Muy bien. Eh, bueno, yo no sé por qué, pero siempre estoy en el lado de la opinión políticamente incorrecta. Hay gente que cree que es que me va la marcha y y que me encanta crear polémica y ser pues contrario por naturaleza a lo que suelen opinar, a lo que suele opinar la gran mayoría, pero no sé cómo lo hago, que siempre estoy en el lado incorrecto. ¿Qué cambios he notado? Ninguno. Es decir, el, me consta que muchos compañeros, una parte importante de la profesión, se quejan de que hay poco trabajo y se lo achacan a la inteligencia artificial. Yo llevo o sea, llevo oyendo que hay poco trabajo desde 1997. Qué raro es encontrarte un compañero y que te diga, me va muy bien. Rarísimo. Eh, Quiero decir que la sensación de falta de actividad lo llevo oyendo casi 30 años. Yo actualmente sigo teniendo el mismo volumen de trabajo. A lo mejor mañana ya se sabe que ser freelance hay que afrontar y aceptar que tiene que haber fluctuaciones. Pero yo no noto un gran bajón de los encargos por existir ahora la IA. Ahora bien, que la IA se está usando y se va a usar más es de sentido común. Pero yo creo que se está abriendo un espectro que de otra forma, por lo menos hasta la fecha, no usarían locución. Y teniendo la IA a mano, usan una locución profesional o pseudo profesional para un formato que si no existiera no usarían esa locución. Entonces sí, habrá un grado de afectación, por ejemplo, en el mercado anglófono, me da la sensación que, como llegan siempre antes a todo, ha afectado más la IA, o por lo menos he oído recientemente que editoriales como HarperCollins o, bueno, alguna otra, habían ya llegado a acuerdos para hacer audio generativo de IA. Pero hasta la fecha yo no noto tanta diferencia. Lo que sí que noto es que se ha sobredimensionado el mercado, porque como digo, hay formatos o hay productos, mejor dicho, que usuarios no hubieran usado una locución si no hubiera estado la IA cerca. Mm, no era sobre la IA, pero te iba a preguntar qué opinabas sobre la tendencia que se está haciendo últimamente, o al menos que se está haciendo más polémico, del tema de usar actores famosos en lugar de actores de doblaje especializados. Em, no sabría decirte, porque la respuesta fácil, la cómoda es, qué cabrones son eso es intrusismo profesional. Que se dediquen a lo suyo y tal. Ahora, la pregunta es, si yo fuera actor de imagen y me dicen, oye, ¿cuánto me quieres cobrar por hacer un audiolibro? Yo siendo actor de imagen contestaría, no, no, perdona, eso es intrusismo profesional. Yo no lo puedo hacer.
Pues no, yo diría, te voy a cobrar 10.000. Vale, venga, pónmelo mañana. Y no pensaría que se lo estoy quitando a nadie. Entonces, son las evoluciones del mercado que ahora mismo, y bueno, ya lleva un rato largo, es decir, no es la primera vez que películas clásicas la doblan actores o incluso cantantes, Mm, y con diversa fortuna. Hay veces que ha habido doblajes de gente entrecomillado amateur que son extraordinariamente buenos y doblajes de gente que son, por ejemplo, actores de imagen que el doblaje es para cantarles una saeta, o sea, terrible. Eh, Lleva ya esa actitud un rato largo, es decir, esa actitud en el mercado de contar con voces, entrecomillado, famosas. Bueno, hay que aceptarlo, los mercados evolucionan, intentan conseguir los ganchos que tienen a su alcance y ¿qué le vamos a hacer? De la misma forma que a mí cuando me salían documentales a cascoporro y no daba abasto a hacerlo, y ahora no me llama nadie para hacer un documental, pues cuando me salían no me quejaba, pues ahora lo tengo que aceptar. Es decir, los mercados, mucho más los freelance, evolucionan hacia lados que a veces nos gusta más y a veces nos gusta menos. Hay que aceptarlo. mm. Y bueno, un poco ya hilando lo que has comentado de la IA y ahora lo que hemos dicho del tema de los famosos, más que actores, sobre todo Sí. famosos, ¿cómo ves el futuro del doblaje así en general, mezclando estos dos ámbitos que hemos comentado? Mm. Lo veo que intuyo, voy a decir algo de perogrullo, es decir, cualquiera que me oiga dirá, joder, para eso no hace falta estudiar, ¿eh? Intuyo que vamos a vivir cambios muy trascendentes. Sospecho que van a tardar un poquito más de lo previsible. Es decir, creemos que el mundo corre tan deprisa y que efectivamente todo va muy rápido, que le atribuimos una mayor velocidad a lo que luego realmente se va a implementar, al tiempo que va a tardar en implementarse. Pero creo que vamos a vivir cambios extraordinarios y que nos van a dejar bastante impresionados, no solo los que ya estamos viviendo, sino los que van a venir después. Eh, Habrá que acomodarse. Por un lado, sí, la tendencia normal, el mainstream, el pensamiento global es asustarse, preocuparse. ¿Puedo decir palabrotas? Pregunto. Sí, Sí, sí. no vamos a monetizarlo, no te Pues preocupes. acojonarse con lo que va a venir, pero como digo, es que son la evolución de los mercados. Vivimos en una economía neoliberal. La economía de mercado marca la tendencia y las innovaciones, implementaciones tecnológicas, pues van a marcar el paso como lo han marcado siempre. Y sí, vamos a vivir bastantes cambios. Sin Ujú. duda, tarde o temprano la IA afectará un volumen importante. Habrá una cantidad sensible de profesiones que se vean muy afectadas a la baja, aparecerán otras nuevas profesiones y los que Dios quiera que esté entre ellos nos mantengamos, pues nos acomodaremos a un escenario nuevo, con agentes nuevos, con instrumentos nuevos y seguramente sobredimensionado, porque esa es la parte buena que trae la democratización de las tecnologías, que acaba habiendo muchos más formatos, muchos más consumidores, muchos más canales de distribución, porque los usuarios producen mucho más y consumen mucho más. Esa es la parte buena. Mm. Y ahora, enlazando con esto justo que nos lo has dejado a huevo, tú entonces, a nivel personal, ¿cómo consideras que va a ser la IA en este sector, me refiero, porque va a pasar en todos los sectores, evidentemente? ¿Lo considerarías una herramienta o una amenaza? Qué interesante. Si a mí me dieran a elegir, vamos a ver, Arturo López, te voy a dar a elegir si existe la IA o si no existe la IA. Pues me quedaría con lo fácil, diría, no me voy a quedar como estamos hasta ahora, que hemos estado muy bien, que no exista la IA. Ahora, como todo el mundo se habrá dado cuenta, Arturo López no va a decidir. Y entonces me acuerdo de Nietzsche cuando decía, si te vas a enfrentar al mundo, lo siento, pero yo me voy a poner de parte del mundo. Pues
La IA va a ser el mundo, es decir, la evolución de los mercados, la evolución de las nuevas tecnologías, la implementación de nuevos escenarios, nos va a afectar y nos va a afectar mucho. Pero de la misma forma que cuando se ponían a producir grandes cadenas textiles en Pakistán, en India, en países emergentes, porque era mucho más barato, porque ahí las prendas, el coste de producción era bastante más barato, y la aldea global, la mentalidad global, la productividad global, hacía que se pudiera producir con bajo coste, usando medios que se rozaban lo ilegal y usando personas que no deberían estar trabajando, pero sin embargo seguimos comprando esa ropa. No he visto muchas manifestaciones de esta cadena textil está usando niños en Bangladesh. No, porque lo que le importa al usuario, al consumidor, es que la camisa que le llega a sus manos es más barata y de mejor calidad. Pero eso viene derivado del desarrollo de los mercados, el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo de la globalidad. Pues de la misma forma que cuando otros desarrollos tecnológicos han afectado a otras profesiones que no eran la nuestra y no nos hemos quejado, ahora tendremos que aceptar que vivimos en un mundo de mierda en el que lo que importa son los mercados y en el que el modelo neoliberal es lo que arrasa. Tendremos que aceptar que nos va a tocar y nos va, como dicen en México, nos va a mover el tapete. No nos queda otra. Quiero pensar que con estrategia, con inteligencia y con cierto grado de suerte, pues habrá una parte importante de la profesión que sobreviva a pesar de la IA o en connivencia con la IA. Y en connivencia, ¿conoces ya algún caso de uso de la IA? Sí, yo mismo, yo he clonado mi voz. Y cuéntanos más, Sí. ¿cómo? Bueno, efectivamente he clonado la voz y la he puesto disponible al mercado. Entonces, he descubierto bastantes incógnitas que hasta la fecha se han resuelto de una manera sorprendente. Cuando alguien decía, bueno, si el profesional clona su voz, quiere decir que ya no te van a volver a convocar, a llamar por tu trabajo. Bueno, de momento me siguen llamando, sigue funcionando mi voz en la IA y quien quiere seguir usando mi voz y humana me siguen llamando. ¿Que puede variar dentro de unos años? Sí, por supuesto que sí, también puede caer un meteorito y que no haya ni IA, ni locuciones, ni micrófonos, ni nada. Pero no lo sabemos lo que va a ocurrir. De momento, a día de hoy, la voz está clonada, está disponible para quien lo quiera usar y yo sigo teniendo trabajo de voz humana. Entonces, esa idea tan simplista de como ya tienes tu voz, el siempre contestaba, intuyo que cuando un cliente quiere usar voz de IA, lo va a usar estando tú o no estés con la voz clonada. Y si me lo permitís, me gustaría hacer una pequeña reflexión con la IA Ujú. o al Ujú. respecto de la IA. Hace poco tiempo vi un vídeo, ahora con esto de que todo el mundo quiere y puede hacer vídeos en las redes sociales, para, bueno, no sé si promocionarse o a veces pontificar porque hay veces que más que promoción habría que planteárselo si eso realmente ayuda. Vi en un vídeo, como digo, de red social, un actor de doblaje bastante famoso, bastante conocido, que obviamente por respeto voy a obviar su nombre, que decía que había que unirse contra la IA, que la IA era el enemigo, que la IA era el demonio, que nosotros como profesión debíamos hacer equipo para luchar, para reclamar nuestros derechos. Luego, si queréis, entramos en detalle, lo de reclamar nuestros derechos y ese tipo de cosas. Pero bueno, pontificaba mucho en contra de la IA. Pero en el mismo vídeo, es decir, 15 segundos después de haber pontificado y haber declarado a la IA como el enemigo, él mismo reconoce que su voz la tiene clonada. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo es que tú has clonado la voz? Claro, quien estaba oyendo en vivo flipaban como los que estamos viendo el vídeo. Y él, con sus santos cojones, contesta diciendo, claro que sí, por supuesto que sí que he clonado la voz. ¿Cómo no la voy a clonar? Y eso, pues, para cuando yo estoy de viaje, para una publicidad que estoy fuera de mi lugar, para cuando estoy enfermo, para cuando se necesite. Y dijo literalmente, por supuesto que sí que he clonado la voz, como diciendo, qué gilipollez de pregunta me estás haciendo. Es decir, conclusión.
El mainstream, la corriente principal, el pensamiento único, dice: la IA es el enemigo. Hay que enfrentarnos a ella porque nos va a robar la merienda. Pero cuando a mí me viene bien, yo me asocio con la IA. Claro, es de una hipocresía que se hiela un poco. Que eso lo diga una persona adulta, congela un poco la sangre, porque los argumentos que está usando para ir en contra de ella, lo de hay que luchar a favor de nuestros derechos, vamos a ver, yo soy dueño de mi voz como de mi imagen, como si mi voz la quiero poner en mitad de la plaza del pueblo y la quemo. Para eso es la mía. Lo que no me puedo permitir es usar la voz de un tercero. Pero antes de la IA, robar ya era delito. No hace falta una ley especial que diga: quien clone mi voz sin permiso, hay que hacer esta ley que lo prohíba expresamente. No, vamos a ver. Antes de la IA, robar ya era delito. Entonces, pontificar en contra de la IA porque sentimos que nos puede perjudicar nuestro sector de mercado es perder el tiempo, porque no creo que haya nadie que pontifique en contra de los cuchillos de cocina y los quiera prohibir porque haya personas que maten con esos cuchillos de cocina. Es decir, si el cuchillo de cocina se usa equivocadamente o delictivamente, el problema es de la persona que lo usa mal. Esa persona comete un delito, pero no se pueden prohibir los cuchillos de cocina o los automóviles porque hayan asesinado a personas que desgraciadamente ocurre todos los años. Nadie se le pasa por la cabeza decir, el motor de combustión hay que prohibirlo porque ha habido una persona que ha sido asesinada en un atropello. No, el problema lo tiene esa persona que ha cometido un delito. Pero si no hubiera motores de combustión, hubiera usado otra forma, pero no podemos usar la justificación, el argumento de prohibir el coche o, como digo, el cuchillo de cocina por si alguien comete un delito. Pues lo mismo es con la IA. Es que te pueden clonar la voz. Sí, hombre, y la tarjeta de Mm. crédito, y no por eso dejas de usarla. Y entonces, ¿hace falta una regulación específica o tú crees que no tendría Yo lugar? Porque, claro, me sorprende mucho. Seguramente en algún campo del que no soy tan experto, porque eso habría que hablar de ya en el plano del derecho, habrá algunos puntos especiales que, como es un instrumento nuevo, pues entre en una dinámica, en unos escenarios que hasta la fecha no se hayan tocado. Pero en principio, yo no creo que cambie mucho de la legislación ya vigente. Pongo un ejemplo. La voz como la imagen pertenece al individuo. Creo que era en Galicia una persona muy graciosa, y lo digo en el buen sentido, ujú. tenía una producción de miel y quería sacarle más partido. Entonces se le ocurrió poner la cara de Mel Gibson en el bote y llamó a su miel Miel Gibson. Y con dos cojones salía la cara de Braveheart en el tarro de miel producida por esta persona. Lo que no se imaginaba es que algún representante en nombre de Mel Gibson le llamó la atención y le dijo: señora, eso usted no lo puede usar, porque la cara es de Mel Gibson. Pero ojo, que si la cara fuera de Luis Diago, tampoco la podría usar. Entonces, todos los usos, digamos, subrepticios, ilícitos de la voz, por supuesto que entran dentro del código legal y del derecho español. Que luego, como digo, puede haber otros escenarios, por ejemplo, el training. Es que el training, hacer training de voz, Ujú. también es robar la voz. Entonces, bueno, pues especificaciones, por ejemplo, básicas, como que cada vez que saliera una plataforma de IA, demuestre cuáles han sido sus fuentes para desarrollar su voz de IA, Sí, ¿no? su base de datos de sí. Efectivamente, que eso ya ha ocurrido. Es decir, que si no me equivoco, creo que fue Apple que le pusieron una multa de $400.000 porque llegó un convenio, creo que era con Findaway, que me disculpen ambos si me equivoco, de empresas, porque efectivamente usaron training para hacer desarrollo de clonación de voz, training que no tenían ese permiso. Pero aun con todo y con eso, también es un terreno muy ambiguo, porque las personas que se quejan de las IAs aprenden de lo que hay todo en Internet, de lo que está todo publicado. Joder, eso es lo que hacemos cualquier creador. Aprendemos y nos influye toda la fuente de contenido que llega a nuestras manos. Un escritor de pronto lee a García Márquez, se emociona tanto
que intenta, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, copiar esa forma de escribir. Y por eso no estás incumpliendo una ley de propiedad intelectual, ni estás robando nada. Entonces, hay veces, yo ya he oído opiniones que parecen versadas sobre derecho de IA, que el hecho de asimilar conceptos de productos, de creaciones de terceros y luego hacerlo tuyo, no tiene por qué ser ilegal. De la misma forma que si yo toco el piano y oigo a Mozart, pues hay veces que puedo tener la tendencia a intentar imitarlo y no por eso estoy plagiando. Sí, digamos que tú adoptas el estilo que te guste y, bueno, en realidad si nos vamos a un nivel muy teórico y empezamos a analizar todo, al final hay estilos marcados para escribir, por ejemplo, ¿no? Y eso no va a ser copiarse, o sea, no porque yo haga una novela y toda otra novela no estamos copiando. Entonces, bueno, habría que ver el límite Claro. de Y eso, claro. el robo de voz siempre ha sido robo de voz. Recuerdo el trabajo de Manu Chao, de Última Estación Esperanza, que yo llegaba al estudio y le decía a Chusa Álvarez, y también estaba por ahí Javier Dotú, las dos personas que dicen próxima estación, metro tal, ¿no? Y le Ujú. dije, oye, qué bueno, qué chusa, qué moderna, te he oído Me compré el CD de Manu Chao y ahí sales en el trabajo, en la canción, con la próxima estación, Javier tú lo dice, y ahí dice Esperanza. Y me dice, ¿cómo que moderna? Me lo han cogido por la cara, macho, no me han pedido nada. Y digo, ¿y eso? Dice, hombre, como que están ya denunciados, creo que era CBS, que me perdone la casa si me he equivocado, y era otra discográfica. Y, por supuesto, tuvieron que llegar a un acuerdo porque no podían coger la voz de Javier Dotú y de Chusa Álvarez y poner Próxima Estación Esperanza y quedarse tan panchos. Y eso lo recuerdo humildemente a todo este único pensamiento colectivo de calle, que eso fue mucho antes de la IA, eso sería el año 2002, 2003, o incluso a lo mejor 2001. Y ya robar una voz era ilegal. No hace falta que llegue la IA para recordárnoslo. Y aquí, bueno, como sabes que hablamos normalmente de temas de seguridad, ¿no? Y de ciber, surge otro tipo de robo, vamos a decir, que sería la suplantación de voz, es decir, podrían utilizar esa voz tuya, que evidentemente pues puedes saber que es de Arturo López clonada, y llamar a un familiar tuyo, por ejemplo, haciéndose pasar por ti, bueno, o no hace falta que sea un familiar tuyo, pueden engañar a otra persona y como es Sí. tu voz, ya te la estarían liando bastante. Entonces, Completamente de acuerdo, lo ¿cómo, podrían cómo hacer. ves? ¿Cómo, Pues cómo ves eso? lo Hmm. veo una putada, pero efectivamente lo pueden hacer. Ahora me viene a la memoria, no sé si os acordáis un programa que había, creo que era en Miami, Florida, que se llamaba El Mañanero, un programa de radio, que grabaron registros básicos, elementales, tanto de Fidel Castro como de Hugo Chávez. Y les llamaron primero a Fidel Castro, o sea, haciéndose pasar por Hugo Chávez, y al revés. Y los dos picaron, y era mucho antes de la IA. Es cuando empezaron a hablar con Fidel Castro, pasando todos los filtros privados de la seguridad cubana y todo. Y acabó cuando ya se cansaron de la broma, dijeron, Fidel, cabrón, ¿qué tal, qué cual? Y fue cuando Fidel dijo, mariconzón, el coño de tu madre. Eh, pero picó. Y Hugo Chávez, igual. Y eso era mucho antes de la IA. Quiero decir, ante la maldad, lo subrepticio, lo delictivo, siempre hemos sido vulnerables. Lo único que están cambiando son las formas. Sí, habrá que tener bastante cuidado, Dios no lo quiera, pero anda que no hay WhatsApps que, oye, mamá, envíame tal, y alguna persona pica, o SMS, oye, si quieres Sí, que sí. tu tarjeta siga funcionando, pon aquí el código de tal, ¿no? Sí, es una putada, pero bueno, habrá que tener más cuidado. Sí, lo que es la suplantación de identidad lleva estando con nosotros toda la vida y desde que es digital el mundo, más aún. Eso es. Y será más Así fácil, pero pienso yo. no es algo nuevo, me refiero. O sea, Claro, por ejemplo, ya es algo controlado. técnicamente es súper fácil clonar una tarjeta. Hmm, Técnicamente súper fácil. sí, A que no hay nadie que deja usarla, o casi nadie, yo por lo no. menos no conozco, seguro que alguien habrá de, no, yo no uso, yo solo dinero en metálico. Pobrecito lo mal que lo va a pasar, pero nadie lo deja usar o casi nadie.
Y sin embargo, técnicamente es facilísimo. Yo recuerdo, vosotros no, porque sois muy jóvenes, que íbamos a un restaurante, pedíamos la cuenta, te traían la carpetita, metías la tarjeta, se la llevaban y te devolvían el recibo para que tú lo firmaras. Es decir, la tarjeta desaparecía de tu vista y podían haberlo hecho, clonarla, duplicarla, de hecho muchas veces se hizo así. Y sin embargo todo el mundo aceptábamos ese procedimiento. Ahí sí que éramos vulnerables, ¿eh? Y lo aceptábamos. Oye, Arturo, ¿y cómo puede la gente saber si eres tú o estamos usando la IA con tu voz? Pues aquí sí que entramos en una polémica. Yo, como soy muy fan de las nuevas tecnologías, hay veces que oigo cosas mías de ella y digo, joder, eso canta por soleares. Abro paréntesis. Los que quieran usar IA, que no se conformen con la primera generación de audio, que se descarguen, que prueben a hacerlo más. La IA tiene una lectura comprensiva. Si tú pones 100 frases, por ejemplo, la propia IA va entendiendo en qué escenario estás hablando, se está desarrollando el texto. Pero por norma general son frase a frase, 4 frases, entonces no le estás dando un entorno para lo cual tenga una actitud especial. Entonces tú pones una frase, le das a generar y te sale con una actitud, le das otra vez y te sale con una actitud diferente. Porque la IA te va dando opciones porque no sabe qué opción necesitas tú. Quiero decir a los generadores de audio, no se conformen con la primera opción. Ya sé que les sale un poquito más caro porque gastan caracteres, pero ganan mucho en calidad. Yo en los últimos tiempos he oído generaciones de audio bastante buenas. Entonces, contestando a tu pregunta, hay muchas personas que dicen, "Buah, yo lo detecto al instante, buah, yo menudo soy yo, buah, yo inventé la luna, ¿no? No, yo no lo detecto al instante. Hubo un técnico de sonido que cogió una frase mía, hecha con mi micro, la cogió en IA y me dijo, elige cuál es la tuya y me equivoqué. Pero bueno, obviamente sí que hay veces que la generación de audio es muy primaria, muy básica y canta un poco. Y luego, quien me conoce bien, quien me ha oído mucho, sí que puede detectar determinadas sutilezas que dice, eso no es de Arturo, pero perfectamente, es decir, estamos ya en el rango de que sea indistinguible. Bueno, pues te iba a pedir si nos podrías dar algún consejo, sobre todo para aquellos que quieran inicializarse en el mundo del doblaje, la locución, ya no solo en base a todas las tecnologías, como hemos hablado, sino un poco en general, sobre todo viendo la experiencia que tú tienes. Bueno, pues mi consejo, el primer consejo es no sigas mi consejo. Y el segundo, y el segundo es que si corresponde a un sueño, que por supuesto no lo dejen. Yo cuando empecé ya decía, no, pero después de la huelga, este trabajo se ha ido a tomar por culo, está todo muy mal y tal. Y a mí me ha dado 27 años de cierto grado de felicidad y de comodidad y de bienestar. Entonces, si es su sueño, que no lo dejen. Lo único que yo añadiría es, a la hora de formarse, que elijan muy bien el entorno donde formarse. En escenarios de crisis todo el mundo da clase. Y eso significa que a veces pues vas a dar con personas que, bueno, que pues que no se manejan todo lo bien que debieran manejarse para poder enseñarlo. Entonces, lo que digo, a lo que me refiero es que elijan muy bien los talleres que van a recibir, la escuela a la que van a ir y que, por supuesto, si eso es un sueño y están dispuestos a vivirlo y no roncarlo, que no lo dejen. Pues muchas gracias, Arturo. Yo creo que no sé si Cotos tú tienes algo más que preguntarle. Yo la verdad es que creo que Arturo ha, ha tirado del carro en todo. Te Y hablo que demasiado, yo creo. no, no, oye, la verdad que da un gusto, No, da mucho gusto escucharte y se hace muy ameno, sinceramente, y la verdad que se nota la profesionalidad y, joder, la experiencia, que al final es, nosotros en comparación, pues parecemos niños rata hablando. Eh, No, no, no creáis, no. No, no, cada uno nosotros en su... lo que nos gusta un poco en los podcasts es dejar que la gente hable y se sí, exprese, pues si quiere hablar media hora, pues que hable media hora, pero al final ahí es donde está el contenido.
porque es más una conversación que una entrevista a cuchillo. O intentamos no Claro, ir ahí pregunta, Sí, pregunta, pregunta, sino que, sí, oye, justo. pues si quieres extenderte, extiéndete. Si claro. pisas alguna pregunta que teníamos, no pasa nada, reubicamos o se nos ocurre otra porque has dicho algo. Entonces, bueno, que sea más fluido, ¿sabes? Que sea una conversación. Y además Ujú. que lo sepan, este podcast va a ir sin editar, si no me equivoco. Va a ir Sí, del sí, tiri. de una. Sí, sí, va del tirón. Sí, 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 así es. Aquí Pues chicos, cortes muchísimas gracias, complicados ¿eh? hacerlos. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad, por vuestro interés y sobre todo por vuestra amistad, que en estos tiempos vale muchísimo. Muchísimas gracias a ti por haber dedicado este tiempo a ayudarnos a grabar este episodio, a poder empezar a retomar nuevamente con una temporada, como ha dicho al principio Luis, los podcasts. Pues os deseo mucha suerte, seguro que vais a tener mucho éxito. Pues nada, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y lo Un dicho, abrazo. en cualquier ocasión, siempre eres bienvenido aquí para que sigamos charlando, vaya. Pues lo repetimos las veces que queráis. Ya Perfecto. sabéis que sois mis amigos y a los amigos hay que cuidarlos. Pues con Genial. mucho gusto. Pues muchas gracias Muchas y gracias. nos vemos en próximos episodios. Hasta la próxima, Adiós. pues. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao. Has escuchado Más allá del firewall, la serie podcast que deberías escuchar, con Luis Diago y Javier Contos.